El maestro Alfonso Zárate, analista de Primero Noticias. ¿Cómo está, maestro? Buenos días. Carlos, gracias. Basta ya, dice la Iglesia Católica. Bueno, yo creo que debe de llamar la atención un hecho. A lo largo de mucho tiempo, las relaciones entre la alta jerarquía católica y el Estado mexicano se caracterizaron por su discreción. Es decir, el clero, el alto clero mexicano, tenía reuniones con el presidente de la República, con el secretario de Gobernación, pero en un ambiente de mucha discreción. Y esto puede ubicarse, según mi opinión, en los arreglos de 1929, es decir, cuando estalla la Revolución Cristera, la Guerra Cristera, el Estado mexicano trata de derrotarlos. No lo puede hacer, es una guerra importante con sustento social, sobre todo en ciertas zonas de la República. Y al final de cuentas, el presidente Emilio Portes Gil llega a un acuerdo con los altos dignatarios de la Iglesia Católica, y el acuerdo consiste en lo siguiente: le pide a la Iglesia Católica que no vuelva a reclamar la derogación de los artículos claramente anticlericales de la Constitución de 1917. Y a cambio, el Estado mexicano va a permitir la violación de la ley y, digamos, se va a hacer en disimulo. Y esto es lo que nos acompañó a lo largo de 75 años, es decir, había cosas muy absurdas en la Constitución de 17, en la ley de cultos. Se prohibía, por ejemplo, que los ministros religiosos pudieran usar su vestimenta en la calle. La sotana, se prohibía que hubiera actos religiosos en el exterior. Imagínense la procesión de los santos, costumbres seculares en los pueblos que estaban prohibidos. Entonces se llega a este acuerdo. Estaban prohibidos, pero sucedían. Y el gobierno no sucedía. Nada, ¿no? Y entonces ese era el acuerdo. Pero el acuerdo tenía que ver entonces también con discreción, es decir, el clero no iba a hacer señalamientos críticos, fuertes, duros en público respecto de decisiones que afectaban social, política, económicamente a los mexicanos. Por eso llama la atención que en los últimos meses y en los últimos años empecemos a ver una serie de denuncias cada vez más enérgicas y cada vez más a la luz del día de parte de obispos, de párrocos, de cardenales. Pero quizá todavía más sobresaliente es lo que ocurre con el Papa Francisco, que le manda una carta privada a un amigo suyo en Argentina, en donde le dice que Argentina está todavía a tiempo de evitar la mexicanización, es decir, el riesgo de que el narcotráfico desborde a las instituciones. Y desde luego que el Papa no habla porque lo haya iluminado el Espíritu Santo. El Papa lo que dice es que ha hablado con obispos mexicanos y que la cosa en nuestro país está de terror. Pero no es solamente el Papa. Hay que recordar que apenas en diciembre pasado, la Conferencia del Episcopado Mexicano efectivamente emitió un ya basta. Ya basta de secuestros, ya basta de sangre, ya basta de desaparecidos, ya basta de asesinatos. Y a este ya basta, el episcopado lo acompaña con un reclamo para que se esclarezca el secuestro y el asesinato del padre del párroco Gregorio López. Y unos días después, el 11 de enero, el semanario Desde la Fe, que es el semanario del Arzobispado de la Ciudad de México, igualmente hace un señalamiento muy fuerte. Dice el semanario Desde la Fe: de no erradicar la corrupción, la democracia en México quedará hecha añicos. La corrupción es la verdadera causa del desarrollo del fenómeno del narcotráfico y del crimen organizado, de la desigualdad social, del debilitamiento de las instituciones y de la pésima procuración de justicia que favorece la impunidad y aumenta la desesperanza de los mexicanos. De tal manera que lo que estamos viendo es, en efecto, que el clero mexicano empieza a asumir la voz de los mexicanos. Y me parece que ese es el papel que tenía que jugar la Iglesia Católica, que era un absurdo el silencio a lo largo de tantos años, de tantas décadas, que era un silencio cómplice. Por lo tanto, me parece que es una buena noticia que finalmente el clero esté de parte de las familias, que haga estas denuncias, y creo que lo más importante es que a nosotros como sociedad nos toca también no el silencio, no la simulación, sino la exigencia a las autoridades que cumplan lo que les corresponde. Aunque se le pueda contestar a la Iglesia que pues también hay corrupción dentro de la Iglesia. Sin lugar a dudas. Y el tema de los abusos y demás. Sin lugar a dudas. Y yo creo además que durante mucho tiempo dignatarios de la Iglesia Católica perdonaron, exculparon
delitos de muy diversa naturaleza a cambio de narcolimosnas. Entonces, es cierto, hay dentro de la Iglesia Católica sectores incluso en connivencia con los criminales, pero qué bueno que haya de parte del episcopado y de parte de ciertas voces más críticas esta exigencia al Estado mexicano de decirle ya basta. Maestro Zárate, muchas gracias.